Vale, entonces la agenda que vamos a tener durante la capacitación es la siguiente. Entonces, primero vamos a mirar, bueno, un concepto de qué es un KPI y qué debemos tener en cuenta en la construcción de los indicadores. Luego vamos a mirar qué indicadores se recomiendan o como las mínimas cosas que deberían medir como parte de su proceso comercial. Vamos a mirar cuáles son los indicadores base del CRM y luego vamos a mirar como qué herramientas disponibles tienen adicional a esos indicadores base para que ustedes mismos puedan crear otros indicadores. ¿Listo? Entonces, vale, partimos de qué es un KPI. Entonces, un KPI se traduce como Key Performance Indicator y entonces en español sería como indicador clave de desempeño. Y estos indicadores clave nos permiten medir algún proceso o incluso medir desempeño de la organización en general, y por ello es como súper importante que todos lo tengamos muy claros, cuáles son esos KPIs, cuáles son esos indicadores que me permiten saber si mi empresa va en la dirección correcta o no. Entonces es por ello que los KPIs responden a los objetivos globales de la organización. Entonces uno de los aspectos que son como súper importantes es que cuando definamos qué es lo que vamos a medir, lo definamos pensando en para dónde quiero llevar mi empresa. Si realmente esto que estoy definiendo como un indicador clave es algo que me va a permitir saber si estoy yendo en la dirección correcta o no, porque pues muchas veces como que definimos una cantidad de cosas y en realidad no todas nos dan información en relación al desempeño de nuestra organización o al cumplimiento de los objetivos que queremos alcanzar. Listo. Entonces, los KPIs permiten identificar puntos a mejorar en los procesos o en la organización. Entonces, en la medida que nosotros tenemos claro cuáles son esos KPIs, podemos decir, aquí es donde hay que ajustar tornillos, aquí es donde tenemos que empezar a cambiar procesos, aquí necesitamos más recursos, esto es lo que está funcionando, esto es lo que no está funcionando. Entonces, los KPIs nos permiten mejorar los procesos. Por ende, deben ser claramente medibles y tener unos tiempos definidos. Entonces, esto nos remite un poquito al tema de, bueno, qué tenemos que tener en cuenta en esa creación. Entonces, es súper importante que, como se les decía, esté alineado con la estrategia de la organización. Digamos, si ustedes definen que como empresa lo que quieren ser es, por ejemplo, enfocarse en un nicho específico. Entonces, los objetivos que ustedes definan deben tener siempre la premisa de que es ese nicho en el que quieren trabajar. Entonces, por ejemplo, ustedes se definen que quieren trabajar con el nicho de educación, pero sus objetivos están midiendo, por ejemplo, cuántas empresas de tecnología les están llegando. Entonces, pues como que ahí en ese caso no habría como coherencia entre lo que se definió como estrategia y los objetivos que se están midiendo, ¿sí? Entonces, primero, partir de la estrategia de la organización, tener muy claro, pues como la forma más clásica de verlo es a través de la misión y visión de la organización. Entonces, pues como que esta es la forma más tradicional de analizarlo. Entonces, si yo ya tengo definido cuál es mi estrategia, cuál es mi visión y cuál es mi misión como organización, entonces me va a ser mucho más fácil definir pues cuáles son los objetivos globales que quiero alcanzar. Estos objetivos también los debo definir para unos tiempos. Entonces, si por ejemplo mi estrategia está definida a 5 años, mi visión, entonces mi visión en 5 años es tener una cobertura de 5 países de Latinoamérica. Entonces esa es mi visión, que yo en 5 años voy a tener presencia de mi organización en 5 países de Latinoamérica. Entonces yo puedo empezar a definir unos objetivos globales, como que cada año empiece a tener presencia en uno de esos países, por ejemplo. Es una forma de empezar a definir objetivos. A partir de esos objetivos que ustedes definan, entonces ya pueden aterrizarlos en cuanto a indicadores. Entonces,
es súper importante que el objetivo se aterrice a las áreas de la empresa, a los distintos frentes que ustedes tienen. Entonces, cómo cada uno de los frentes aporta en la construcción de ese objetivo, en el alcance de ese objetivo. Entonces, ya de esta forma ustedes van a poder definir, pues poder saber cómo cada uno de esos frentes está cumpliéndolo a través de unos indicadores clave. Entonces, los indicadores vendrían como en un nivel después de los objetivos de área, que obviamente tienen que estar alineados con la estrategia. Es allí donde se definen como esos indicadores clave, y en su conjunto esos indicadores les van a permitir a ustedes saber si realmente están yendo en la dirección correcta. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta es que cuando ustedes definan los indicadores, tienen que definir qué se quiere medir y para qué se va a usar, ¿sí? Porque muchas veces como que se definen cosas como yo quiero medir todo, ¿sí? Yo quiero medir cuántas llamadas hicieron, quiero medir cuántas reuniones hicieron, si enviaron un correo o no enviaron un correo, pero pues en realidad esa es la información que vamos a utilizar para los análisis. Es esa la información que nos va a permitir tomar las decisiones, o mejor yo defino unos indicadores un poco más globales o más generales, como cantidad de prospectos alcanzados, cantidad de cotizaciones, y es a partir de allí que empiezo a usar esa información. Entonces, como súper importante tener en cuenta que lo que se mida, que sea información que realmente se va a usar, no información para tener presentaciones pues como muy bonitas, muy impresionantes, pero pues que en realidad no estamos analizando esa información o no la estamos llevando a planes de acción de la empresa. Entonces, ahí la recomendación es tener pocos indicadores con información útil, y a partir de estos indicadores construir su propio dashboard. Ya luego de ver cómo qué tener en cuenta en la creación de los indicadores, vamos a mirar como dentro del CRM cuáles son los indicadores base que ustedes tienen disponibles, y a partir de allá ya empezamos a aterrizarlos como a lo más específico, ¿sí? como qué otras cosas se podrían medir, qué indicadores ustedes pueden construir en el CRM. Entonces vamos a mirar en el CRM los indicadores básicos, que son actividades por módulo, tacómetro de presupuesto, negocios por fase de venta y métricas por módulo, y entender un poquito para qué nos puede servir cada uno de estos. Entonces voy a ir a un demo. Entonces acá estoy en un CRM, y aquí vamos a empezar a mirar los indicadores que ustedes ya tienen disponibles. O sea, no los tienen que construir, pero pues es importante que ustedes sepan para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, el indicador de actividades por módulo responde a lo que es la operación del día a día, el seguimiento de las actividades. Entonces, de hecho, este indicador no es tanto como un indicador clave de la organización, sino es más un indicador operativo que le sirve a los propios comerciales y al equipo que está coordinando, para saber que también vamos en cuanto al seguimiento de los negocios. Entonces voy a abrir aquí un segundo otra pestaña. Entonces, si miramos en el Canvas, entonces acá tenemos todos los negocios que venimos manejando en cada una de las fases de venta, y estos negocios pues nos dan un indicador visual de cuál es el estado de seguimiento. Entonces, si está en rojo este indicador, si está en rojo este botoncito, nos indica que no tenemos actividades programadas. Si está en amarillo, nos indica que tenemos actividades atrasadas. Si está en verde, nos indica que tenemos actividades futuras programadas. Y si está en azul, debe haber algún azul, parece que no hay azules, entonces quiere decir que tengo actividades programadas para hoy. ¿Listo? Entonces, esto que tenemos acá, que es de alguna forma como la operatividad que a veces cuesta tanto, ¿sí?
que digamos es el completar la información de los negocios, el completar la información de las actividades que yo le estoy realizando, tiene un propósito. Y ese propósito es que nosotros sepamos, tengamos como esta vista de qué es lo que está pasando con los negocios en términos globales. Yo realmente sí les estoy haciendo seguimiento. Este seguimiento está basado en la premisa de que si uno no le hace el seguimiento a los negocios, existe una mucho menor probabilidad de cierre. Obviamente, pues se van a perder. Incluso existe una estadística en el mundo de los negocios que es que el 40% de los negocios se pierden por falta de seguimiento. Entonces, por eso es que en el CRM hace tanto énfasis en el tema de hacerle seguimiento a los negocios, registrar pues las actividades que venimos haciendo y así poder ver cuáles son los negocios que yo tengo descuidados de alguna forma y cuáles están al día, ¿sí? Porque pues en la medida que yo mantenga los negocios al día, el seguimiento que tengo que realizar, pues existe una mayor probabilidad de cierre. Entonces, este indicador acá nos está mostrando esos colorcitos que veíamos en el Canvas, que es pues las actividades, los negocios que yo tengo con actividades futuras, los negocios que tengo con actividades atrasadas, los negocios sin actividades y aquí no tengo un ejemplo en esta vista, pero también si hubiera una sección azul nos indicaría que tengo actividades programadas para el día de hoy, ¿sí? Entonces, este indicador adicionalmente lo pueden revisar por clientes y por casos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes manejan actividades en esos otros módulos, entonces también les pueden hacer un seguimiento a través de este indicador. Entonces pueden analizar, digamos, actividades que tienen directamente sobre clientes, actividades que tienen sobre casos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, las actividades que ustedes realizan sobre el módulo de negocios son las actividades que tienen un propósito comercial, netamente comercial, y es como yo lo llamo porque necesito saber qué es lo que necesita, yo lo llamo porque tengo que concretar la propuesta, yo le envío la propuesta. Entonces esas son actividades que tienen como objetivo el cierre de los negocios. Pero hay otro tipo de actividades que uno puede realizar con los clientes que son actividades tipo postventa, ¿sí? Entonces yo tengo unas actividades de seguimiento de mis clientes y yo los llamo una vez al mes y esa llamada es simplemente una llamada de servicio, no tiene un propósito comercial. Entonces para eso yo no le creo una actividad sobre el negocio, sino le creo una actividad sobre el cliente. Entonces acá yo podría saber pues cuáles son los clientes sobre los cuales estoy haciendo seguimiento y sobre cuáles clientes no. En la parte de casos, no todos los clientes de Data CRM manejan el módulo de casos, pero igual es una funcionalidad que ustedes podrían utilizar para temas de servicio. Digamos, nosotros lo utilizamos mucho para registrar las incidencias que vamos teniendo con ustedes, digamos que nos reportan nuestros clientes o que digamos van problemas que se presentan en la herramienta. Entonces creamos distintos casos para hacerles el seguimiento y darles solución. Entonces sobre esos casos también se pueden hacer actividades. Entonces, pero pues centrándonos específicamente como en la parte comercial, que pues es como la que más le hacemos énfasis en el CRM. Entonces desde acá ustedes básicamente pueden ver qué es lo que está pasando con el seguimiento de sus negocios. Entonces, ese es uno de los indicadores que ustedes tienen disponibles en el CRM, que como les decía es más un indicador operativo del día a día. Pero pues que obviamente a partir de esta información ya se puede empezar a hacer análisis ya más estratégico de qué está pasando, si realmente si estoy teniendo la capacidad para responder, o por ejemplo si estoy teniendo clientes descuidados, malas percepciones, ya se puede analizar con base en lo que está pasando en la operatividad. Por el otro lado tenemos el indicador de negocios por fases de venta.
Este indicador de negocios por fases de venta nos muestra pues las distintas fases que ustedes tienen definidas en el Canva y cuál es la cantidad de negocios que tienen y el monto que estos negocios representan. Entonces, así lo vemos como prospecto, propuesta, negociando, que son como las fases que están aquí por defecto, pero también tenemos cerrada ganada, cerrada perdida. Entonces, esto, y como lo hablábamos antes, está definido también en un periodo de tiempo. Entonces, los indicadores hacen sentido si están definidos en el tiempo. Entonces, yo aquí estoy analizando el año actual, pero si me interesa entender pues cuál es el desempeño del mes actual, lo que hago es que aquí le puedo cambiar el filtro para revisar el mes actual. Entonces aquí yo ya puedo ir viendo qué es lo que está pasando de forma global en la organización, o también puedo empezar a revisar como cada uno de mis comerciales cuál es el desempeño que está teniendo. Por ejemplo, pues aquí no hay del resto del equipo comercial, porque pues aparecen es como míos los negocios. Otro indicador pues es el de tacómetro de presupuesto por usuario. Ustedes pueden mirar de acuerdo a las metas que definan para su equipo comercial cuál es el cumplimiento de esas metas. Entonces, en la medida que el tacómetro va avanzando, les va a indicar pues como qué porcentaje de cumplimiento tiene. Entonces aquí yo voy a poner míos y les voy a mostrar cómo le asigno una meta a una persona de mi equipo. Entonces, para ello, para asignar las metas, lo que uno hace es que viene acá en todas y en el módulo de presupuesto uno agrega distintos registros. Entonces aquí yo tengo el usuario gerente. Entonces le voy a asignar unas metas para cada uno de los meses. Entonces, voy a venir un segundo acá. Entonces llevo 126 millones. Entonces vamos a poner que en febrero mi meta va a ser de 150 millones. Y así voy completando la información de todos los meses. Una vez complete la información de todos los meses, ya es simplemente decirle guardar. Este campo, antes de salirme, este campo que dice acá línea, me permite definir metas para distintas líneas de negocios. Sabemos que muchos de nuestros clientes tienen como una línea que es, digamos, de al de tal y otra por mayor, o tienen equipos, digamos, equipos de cómputo especializados, o tienen equipos de cómputo servidores, ¿sí? Entonces son distintas líneas de negocio que ustedes definen y le pueden asignar un presupuesto a cada comercial para esa línea específica. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a permitir que se pueda analizar otro indicador que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces me devuelvo aquí a la portada, voy a decirle aquí actualizar. Entonces aquí ya me aparece, bueno, tengo que revisar el periodo de tiempo que estoy analizando. Entonces voy a poner mes actual. Entonces en el mes actual el total que tengo para cerrar son 150 millones y en total he cerrado 104 millones 500 mil. Eso me indica que llevo más o menos, o sea, como un 69% de cumplimiento, que es lo que me indica la agujita. Este valor igual lo vamos a ver acá. Entonces, si yo miro mis negocios del periodo mes actual, entonces aquí está en la fase de cerrada ganada 104 millones 104 millones 500 mil. ¿Listo? Entonces es coherente lo uno con lo otro. El tema que les hablaba del presupuesto por línea lo vemos en este siguiente indicador que se llama presupuesto por línea. Entonces, como están definidas como unas líneas de negocio, entonces este indicador nos muestra, digamos, cuál es la meta que tienen
que se tiene en esta línea y cuánto es lo que realmente se ha vendido de esta línea en este periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, para ver los datos acá, ¿qué es necesario? Entonces, es necesario que los negocios que se cierren tengan marcada la línea de negocio. Entonces voy a tomar un negocio del Canvas y voy a cambiarle la línea. Entonces le voy a poner que entonces para efectos del ejemplo, le voy a poner que eso es de la línea terrestre. Voy a ponerle línea terrestre, le voy a poner un valor de 70 millones y le voy a cambiar la fase de venta a cerrada ganada. Entonces el sistema me pide la confirmación, guardar, guardo el negocio y acá le voy a decir actualizar. Miremos el periodo de tiempo que estoy analizando, está en 2017, entonces ya estamos en 2019 y acá me está mostrando el cumplimiento. Segundo, reviso aquí la fecha, 2019, cerrada ganada, así. Entonces tengo que cambiar el presupuesto. Agreguemos el presupuesto de la línea terrestre y en febrero digamos que sean 100 millones. Pongámoslo en todos los años. Y obviamente pues el negocio tiene que estar asignado a la persona. Entonces asignado aquí en este caso al gerente. Entonces aquí ya me muestra que de esa meta que yo tengo para esa línea terrestre de 100 millones, he cerrado 70.700.000 y eso me representa el 71% del cumplimiento y en cumplimiento acumulado me representa el 35%. Eso porque pues tiene en cuenta lo de el mes anterior más lo de este mes. Entonces la diferencia que yo tengo es de 29.300.000. Esto es el monto que necesito para cumplir mi meta y la diferencia acumulada es de 129.300.000 porque pues me suma el periodo anterior. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ay, perdón. Listo. Entonces Julio tiene una pregunta, cuéntame. ¿Tratas de asignar un presupuesto a un equipo? No, el presupuesto se asigna a cada usuario. Tienes que asignar los presupuestos a cada uno de los usuarios para que de esa forma, cuando cada uno de los usuarios va llevando sus negocios a cerrados ganados, el sistema pueda saber pues a quién le suma esa meta. ¿Cómo puedes cambiar el filtro para el indicador de... ¿Cuál indicador? De actividades por módulo. Entonces el indicador de actividades por módulo, entonces bueno, aquí tú puedes filtrar por personas, entonces puedes mirar todas las personas o puedes mirar cada una de las digamos, sí, cada persona de tu equipo. Y acá en este embudito puedes mirar los otros módulos. Entonces el que aparece por defecto es este, que son las actividades de negocios, pero aquí también aparece clientes y aparece casos. Listo. Vale, entonces continuamos. Dejé el de métricas para el final
porque el de métricas es uno de los que ustedes pueden personalizar. Entonces, este indicador de métricas por módulo es un indicador, esta tablita ustedes la pueden construir de alguna forma. Ustedes pueden agregar allí sus métricas clave, sus indicadores. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero miremos, por ejemplo, cuáles están por defecto. Entonces, el sistema nos muestra por defecto cuáles son la cantidad de actividades que se han realizado, la cantidad de cotizaciones, de negocios creados, negocios ganados, negocios pendientes y negocios perdidos, ¿sí? En la última versión se agregó este tema de efectividad que tiene en cuenta la relación entre negocios creados y negocios ganados, ¿sí? Entonces, acá este indicador, estas métricas se pueden ver para todos los usuarios, para uno de los usuarios. Es importante tener en cuenta que la visualización de acá depende de los permisos, ¿sí? Entonces, si tú eres el usuario gerente de la empresa, vas a poder ver a todo el equipo, pero si es una persona, digamos un comercial, solamente va a poder ver lo suyo, le va a aparecer solamente sus métricas, para que lo tengan en cuenta. Estos indicadores están pegados a un periodo de tiempo. Entonces acá podemos mirar qué periodo es el que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, el mes actual. Estos serían los datos del mes actual. Y para construirlos, entonces yo puedo crear distintos como filtros. Entonces me voy a venir acá para explicarles un tema. Entonces, acá tengo como unos ejemplos de como parte del proceso comercial, como que se podría medir, ¿sí? Entonces, digamos, retomando un poco lo que es el proceso comercial e incluso desde el proceso de mercadeo, lo que todos sabemos pues qué pasa es que básicamente yo tengo unas fuentes de prospectos. Yo pauto en Google, tengo una página web, visito empresas, llamo por teléfono, tengo bases de datos. Entonces, todo eso son distintas fuentes de prospección. Esas fuentes de prospección yo empiezo a hacerles un trabajo, los contacto y a partir de allí, entonces eso es lo que empieza a convertirse en los negocios que yo tengo en el Canvas. Que aquí pues existe una fase para identificar cuáles están en fase de prospección y cuáles ya van un poquito más avanzados. Entonces, digamos, yo aquí registro mis prospectos y los voy llevando en el proceso, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que recomendamos medir es cuántos prospectos ustedes están teniendo, ¿sí? Cuántos prospectos y adicionalmente cuál es el origen de esos prospectos. Porque al hacer ustedes esa relación, van a poder hacer un análisis de cuál es el origen o la fuente de prospectos que me está realmente trayendo el dinero a la organización, ¿sí? Porque ustedes hacen unas inversiones para cada una de esas fuentes de prospectos. Entonces, si ustedes no miden qué es lo que está pasando con cada fuente, cuánto de lo que yo estoy invirtiendo realmente está retornando, entonces es muy difícil, pues, o sea, van a seguir invirtiendo a ciegas. No van a poder tomar decisiones de invertir más en una fuente o en otra si no lo están midiendo. Entonces, esto es un aspecto súper clave que tienen que medir, que es la cantidad de prospectos que están teniendo y tener en cuenta el origen de esos prospectos. Entonces, vamos a crear una métrica de la cantidad de prospectos. ¿Listo? Entonces, pues aunque en realidad acá es muy sencillo, si lo vemos como los negocios que son creados, la cantidad de negocios creados representa la cantidad de prospectos que me están llegando, ¿sí? Entonces, ¿cuántos negocios ha creado en este periodo de tiempo el gerente? En realidad ha creado un solo negocio. Aquí dice cerrados 11, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estos 11 que se cerraron fueron creados antes, en otro periodo. Esos no corresponden a negocios que fueron negocios nuevos creados este mes, sino que, digamos, aquí el tema de prospección sí está bajito, porque hemos creado muy poquitos negocios nuevos, a pesar de que hemos cerrado 11 negocios. Y que en mi Canvas tengo 27 negocios, entonces
ahí ya me está dando información. Esos datos ya empiezan a darme información que yo puedo utilizarla para tomar decisiones. Entonces, el tema de prospectos sería por acá. Pero si, por ejemplo, aquí están las cotizaciones, voy a crear una de las cotizaciones aceptadas. Entonces, vamos al módulo de cotizaciones. Y aquí tengo cotizaciones aceptadas. Entonces, primero, pues ustedes pueden, si lo que quieren hacer es una consulta rápida, pueden ir a las listas de cada uno de los módulos y utilizar estos cajoncitos para buscar, hacer unos filtros básicos. Entonces aquí voy a buscar las cotizaciones aceptadas, le doy clic, aquí me aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 cotizaciones aceptadas. Entonces voy a crear un filtro específico y lo voy a mandar a las métricas con las cotizaciones aceptadas. Entonces voy a crear un nuevo filtro y este se va a llamar cotizaciones aceptadas. Entonces aquí yo defino qué información quiero ver en ese filtro. Entonces quiero ver el número de la cotización, el asunto, el cliente correspondiente, el contacto. Obviamente quiero ver el estado de la cotización y voy a tomar como fecha de referencia la fecha de creación. Entonces aquí voy a ponerle como las condiciones que se tienen que cumplir para que aparezca. Entonces la condición que se tiene que cumplir en este caso es que el estado de la cotización sea igual a aceptada. Listo. Entonces, si yo quiero medir digamos las cotizaciones aceptadas también en distintos periodos de tiempo, no solamente como todas las cotizaciones aceptadas de todo el mundo, de todo el tiempo, entonces aquí debo agregar un filtro con el campo de fecha de referencia. Entonces aquí voy a incluir la fecha de creación como fecha de referencia y aquí incluyo un filtro que se llama rango 20 años. ¿Qué quiere decir este rango 20 años? Que cuando yo haga consultas, las consultas las voy a hacer 10 años hacia adelante y 10 años hacia atrás. Es eso. Entonces pues como para tener en cuenta. Y le voy a marcar acá mostrar en métricas. Entonces le voy a marcar este check. Voy a guardarlo. Y ahora me voy a devolver a los indicadores gerenciales. Ay, este no es, entonces voy acá. Entonces me devuelvo a los indicadores gerenciales y voy a ir a métricas. Entonces aquí ya me aparece la métrica de las cotizaciones aceptadas. Entonces ustedes me van a decir, pero pues si allí me aparecían cotizaciones, porque aquí no me está apareciendo nada, ¿sí? Entonces es por el periodo de tiempo, ¿sí? Yo le dije que las creadas, o sea, aquí le estoy diciendo que las creadas en el mes actual, pero seguramente esas cotizaciones no fueron creadas en el mes actual. Entonces voy a incluir un periodo más amplio, como por ejemplo el año actual. Entonces cotizaciones aceptadas sigue sin haber, entonces voy a poner otra como el año anterior. Listo. Del año anterior sí ya me aparecen una cotización aceptada del comercial y una del gerente. Entonces si yo en este momento le marco alguna cotización aceptada, entonces le voy a cambiar el estado de la cotización a aceptada, perdón, no rechazada, aceptada. Entonces ya puedo volver acá, actualizo los datos y podría mirar el mes actual y ya me aparece la una cotización. Si yo quiero saber cuál es esa cotización aceptada, entonces le doy clic en el numerito y me lleva al detalle. ¿Listo? Entonces estas son una de las formas como ustedes pueden crear sus indicadores. Entonces a través de los KPIs, pues digamos las métricas que ustedes definan como claves que quieren llevar en el sistema, ¿sí? Entonces también ustedes podrían tener en cuenta como yo quiero saber, porque para mi proceso es súper importante, es clave tener en cuenta para qué se va a usar, porque para mi proceso es súper importante ver
cuáles son los negocios de cierto cliente o cuáles son los negocios de un sector específico, de una línea específica que me están llegando. Entonces ustedes pueden aquí crear distintos filtros teniendo en cuenta pues las variables que son clave para su proceso y para su organización. Tenemos entonces miremos, aquí hay más preguntas. Tiene una pregunta: yo traté de asignar un presupuesto a un equipo no funcionalista, eso ya lo explicamos, tiene que ser a cada usuario. ¿Cómo puedo cambiar el filtro de indicadores de actividades por módulo? Ya lo solucionamos. Voy a devolverme al tema del indicador gráfico, del informe gráfico. Entonces, cuando estamos en el CRM podemos crear informes gráficos en el módulo de informes. Entonces le puedo decir agregar informe gráfico, ¿sí? Entonces cuando le decimos informe gráfico, el ejemplo con el que yo estaba trabajando era crear, por ejemplo, un informe gráfico de los negocios perdidos por motivo de pérdida. Entonces aquí tengo negocios por motivo de pérdida. Selecciono donde quiero guardarlo, el módulo desde donde voy a sacar la información. Y aquí voy a poner como requisito, es decir, una de las condiciones que se tiene que cumplir es que la fase de venta sea igual a cerrada perdida, porque esos son los negocios que me interesa analizar. Entonces selecciono el tipo de gráfico que quiero incluir. En este caso voy a seleccionar un gráfico de barras horizontales y le digo que me lo agrupe por motivo de pérdida. Ya le digo aquí generar informe gráfico. Y aquí me aparecen entonces en barras cuántos negocios tengo por cada uno de los motivos. ¿Listo? Vale, entonces voy a hacer como un recuento de lo que trabajamos. Porfa, escríbanme en el chat si de pronto quedaron dudas con alguno de estos temas o qué preguntas tienen. Entonces, este webinar obviamente lo vamos a volver a hacer más adelante, pero pues para que ustedes tengan la información, ya lo estamos grabando y se los vamos a reenviar. Entonces, para que ustedes lo puedan revisar, obviamente pues ahí en la grabación van a poder ver como todo lo que se tuvo en cuenta. Entonces, durante esta sesión hicimos un recorrido por pues qué es un KPI, o sea, qué es un indicador clave. Miramos como las características que se deben tener en cuenta, o más bien las recomendaciones, porque pues igual ustedes pueden tener en cuenta muchas distintas fuentes y metodologías de qué tener en cuenta para la creación de indicadores. Entonces, miramos también cuáles son los indicadores base con los cuales ustedes ya trabajan en el CRM, que pueden utilizar en el CRM, que son los de actividades por módulo, tacómetro de presupuesto, negocios por fase de venta, métricas. Revisamos cómo ustedes pueden crear métricas en el CRM y adicionalmente hicimos unos ejemplos de indicadores de informes gráficos como el de negocios perdidos por motivo de pérdida. ¿Listo? Entonces recuerden que tienen distintas herramientas en el CRM como los filtros, los informes gráficos y los informes detallados que les permiten sacar información para la toma de decisiones. Lo más clave y que creo que es la idea que les quiero transmitir a través de este webinar es que lo importante no es medir muchas cosas, sino que la información que ustedes midan sea realmente información útil para sus procesos y para su organización. Entonces, esa es como la idea con la que quiero que se queden, porque igual las herramientas las pueden seguir revisando. ¿Listo?
¿Me puede ayudar? Yo quiero iniciar la forma inicial para... eh, listo. Bueno, para las personas que están arrancando con el CRM, que necesitan apoyo de configuración, por favor, me dejan los datos acá en el chat y yo así los puedo redireccionar con la persona que tiene a cargo su proceso de implementación. ¿Listo? Bueno, vale. Muchas gracias a todos.